Mi nombre es Julieta Fuente y este es el trabajo final de la materia Comunicación, Historia, Política y Sociedad 1. En este trabajo voy a hacer un recorrido histórico sobre lo visto en las materias, transitando eje por eje y destacando los hechos más importantes de los mismos. De esta forma damos comienzo al mismo. A lo largo de este recorrido se van a desarrollar los siguientes ejes: historia y periodización, transferencia de la información y lenguaje, transferencia de la información y escritura, transferencia de la información de la escritura a la imprenta, transferencia de la información e imprenta, transferencia de la información y nuevas tecnologías. Eje número 1. La historia de la comunicación se puede dividir en varias etapas claves que reflejan la evolución de la capacidad humana para compartir información y construir sociedades complejas. En sus inicios, la comunicación se basaba en sonidos inarticulados y gestos, evolucionando hacia un lenguaje hablado más complejo que permitió una mejor transmisión de conocimientos y cohesión social. Con la invención de la escritura hace unos 5.000 años, se logró la preservación del conocimiento a través del tiempo y el espacio, marcando un cambio significativo en la historia cultural. Esta etapa permitió la administración de sociedades más complejas y el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la literatura. La invención de la imprenta por James Gutenberg en el siglo XV revolucionó la difusión de información, haciendo posible la producción masiva de libros y otros textos escritos, lo que democratizó el acceso al conocimiento. En el siglo XX, la aparición de la radio y la televisión permitió la transmisión de información en tiempo real a audiencias masivas, cambiando radicalmente la comunicación pública y privada. La era digital, que comenzó en la segunda mitad del siglo XX con la llegada de Internet y las tecnologías de la información, ha ampliado aún más las posibilidades de comunicación, permitiendo una interconexión global y la creación de medios híbridos que combinan las ventajas de la comunicación tradicional con las nuevas capacidades de la tecnología digital. Eje número 2. Transferencia de la información y lenguaje. El autor Víctor Bunac explora la transición desde formas primitivas de comunicación basadas en sonidos inarticulados hacia el desarrollo de un lenguaje complejo. Este paso fue fundamental para la cohesión social, permitiendo a los humanos compartir conocimientos, emociones y experiencias de manera más precisa y eficiente. La capacidad de articular palabras facilitó la formación de comunidades más cohesionadas y avanzadas, sentando las bases para la evolución cultural. Cardona y Chirielo profundizan en la invención de la escritura y su impacto cultural. La escritura permitió la preservación y transmisión precisa del conocimiento a lo largo del tiempo y el espacio, superando las limitaciones de la memoria humana y la oralidad. Este avance tecnológico no solo facilitó la administración de sociedades complejas, sino que también promovió el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Chirielo subraya que cada innovación tecnológica, desde la imprenta hasta la era digital, ha transformado la producción, distribución y consumo de información, moldeando la estructura del lenguaje y la interacción social. Moreno, en investigaciones radiofónicas, destaca la importancia de la radio como medio de comunicación en el siglo XX. La radio permitió la transmisión de información en tiempo real a audiencias masivas, revolucionando la comunicación y desempeñando un papel crucial en la educación y la información pública. Fue un medio esencial durante eventos históricos significativos, como las guerras mundiales y los movimientos sociales, demostrando su capacidad para influir y conectar a las personas en momentos críticos. Hipólito Sobrino, en Historia Universal del Libro, analiza el libro como vehículo fundamental para la transmisión del conocimiento y la cultura. Desde los manuscritos medievales hasta la impresión masiva, el libro ha facilitado la difusión de ideas y desarrollo intelectual de la humanidad. Por su parte, el autor Franz, en Los archivos y la escuela, resalta la importancia de los archivos en la preservación del conocimiento, proporcionando un registro duradero de la actividad humana y apoyando la educación y la investigación. La historia oral captura y preserva las voces y experiencias de personas que podrían quedar excluidas de los registros escritos, ofreciendo una visión rica y matizada del pasado. Sumter destaca que, a pesar de las innovaciones tecnológicas, la voz sigue siendo una herramienta poderosa para la comunicación interpersonal y la transmisión cultural, capaz de transmitir emociones y conectar a las personas de manera profunda. La integración de la radio con Internet ha creado un medio híbrido y dinámico que combina las ventajas de la radio tradicional con las nuevas posibilidades de interacción y acceso global que ofrece Internet. Esta evolución refleja cómo las tecnologías digitales continúan ampliando y redefiniendo las fronteras de la comunicación humana. La historia de la comunicación es una narrativa de continuas innovaciones que han expandido y transformado la capacidad humana para compartir información. Desde los gritos primitivos hasta la era digital, cada etapa ha construido sobre las anteriores, generando una estructura cada vez más compleja y rica para la transferencia de conocimientos. Eje número 3. Transferencia de la información y escritura. La escritura cuneiforme, desarrollada en Sumer alrededor del 3100 a.C., marcó un hito en la historia de la humanidad al permitir la documentación precisa y duradera de la información. Según Kramer, esta escritura fue utilizada principalmente para registrar transacciones comerciales, leyes y literatura, proporcionando una base sólida para la administración de sociedades complejas. La capacidad de escribir permitió a los sumerios superar las limitaciones de la memoria y la oralidad, asegurando la transmisión precisa del conocimiento a lo largo del tiempo y facilitando el desarrollo de estructuras administrativas y culturales avanzadas. Esta innovación no solo transformó la manera en que se gestionaban las sociedades, sino que también facilitó el intercambio de ideas y conocimientos entre distintas culturas. Los registros escritos permitieron la preservación de información valiosa que de otro modo se habría perdido, y la escritura cuneiforme se convirtió en una herramienta esencial para la educación y la comunicación. Los escribas ocupaban una posición crucial en las antiguas sociedades, como se puede ver en las representaciones egipcias en el Museo del Cairo y el Louvre. Estos profesionales no solo registraban información, sino que también la interpretaban y transmitían, desempeñando un papel esencial en la administración y la cultura.
Gaur, en Historia de la Escritura, destaca que los escribas eran respetados y considerados indispensables para la continuidad del conocimiento a lo largo de generaciones. Su habilidad para escribir y leer los complicados sistemas de escrituras de su tiempo los convertía en guardianes del saber, asegurando que la información crítica se preservara y se comunicara adecuadamente. La formación de los escribas implicaba un riguroso entrenamiento, lo que reflejaba la importancia de su función. Además de su trabajo administrativo, los escribas eran responsables de la creación de textos literarios y religiosos, contribuyendo significativamente al desarrollo cultural. En Egipto, por ejemplo, los escribas eran vitales para la documentación de ceremonias religiosas y la gestión del Estado, lo que les otorgaba un estatus elevado en la sociedad. Las bibliotecas de la antigüedad, como la Biblioteca de Alejandría, desempeñaron un papel crucial en la conservación y acceso al conocimiento escrito. Gordonés, en su estudio sobre las bibliotecas antiguas, subraya que estos centros no solo almacenaban textos, sino que también facilitaban el intercambio de información entre diferentes culturas, promoviendo el progreso intelectual y cultural. La Biblioteca de Alejandría, en particular, fue un símbolo de la búsqueda del conocimiento universal, coleccionando obras de todo el mundo conocido y sirviendo como un centro de aprendizaje y debate académico. Elmer Johnson, en El origen de las librerías, y André Parrot, en La aventura arqueológica, describen cómo estas instituciones funcionaban como centros de educación e investigación. Las bibliotecas eran lugares donde los eruditos podían acceder a una amplia gama de conocimientos y colaborar en sus investigaciones. La preservación de textos en estas bibliotecas permitió que el conocimiento acumulado por civilizaciones antiguas se transmitiera a futuras generaciones, jugando un papel vital en la continuidad del saber humano. La piedra de Rosetta, cuya réplica se encuentra en el Museo del Cairo, es un ejemplo icónico de cómo la escritura puede conectar diferentes lenguas y culturas. Este artefacto, descubierto en 1799, contenía el mismo texto en tres escrituras diferentes: jeroglífica, demótica y griega. Robinson, en su Historia de la Escritura, explica que la piedra de Rosetta fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, permitiendo a los eruditos modernos comprender y traducir esta antigua escritura. La capacidad de la escritura para servir como un puente entre diferentes sistemas lingüísticos demuestra su poder en la transferencia y preservación de información. La decodificación de la piedra de Rosetta por Champollion en 1822 abrió una nueva era en la egiptología y la comprensión de la civilización egipcia. Este descubrimiento no solo permitió traducir numerosos textos antiguos, sino que también reveló aspectos cruciales de la historia, la religión y la cultura egipcia que habían permanecido ocultos durante siglos. La escritura ha sido esencial para la transferencia de información, permitiendo la documentación y transmisión del conocimiento a lo largo de los siglos. Desde los primeros sistemas de escrituras como el cuneiforme en Sumer hasta los jeroglíficos egipcios y las bibliotecas de la antigüedad, la escritura ha facilitado la administración, la educación y el desarrollo cultural. La capacidad de registrar información de manera precisa y duradera ha sido fundamental para la cohesión social y el progreso intelectual. Los estudios de Kramer, Gaur, Gordonés, Johnson, Parrot y Robinson muestran cómo la escritura ha evolucionado y se ha adaptado, manteniendo su relevancia en el intercambio y la preservación del conocimiento humano. La escritura no solo ha permitido la conservación de textos legales, comerciales y literarios, sino que también ha sido un medio para la expresión artística y religiosa. La creación de textos literarios y religiosos ha enriquecido la vida cultural de las civilizaciones, proporcionando una base para la reflexión filosófica y la exploración espiritual. En la era digital actual, la escritura sigue siendo una herramienta fundamental para la educación y la comunicación, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías y contextos. La continuidad de la escritura a lo largo de la historia subraya su importancia como pilar de la transferencia de información y el desarrollo cultural. Eje número 4. Transferencia de la información de la escritura a la imprenta. El Renacimiento carolingio marcó un resurgimiento cultural e intelectual en Europa durante el siglo XVIII y XIX bajo el reinado de Carlomagno. Este periodo es conocido por el establecimiento de los scriptoria en los monasterios, donde los monjes se dedicaban a la ardua tarea de copiar y preservar manuscritos. Estos scriptoria fueron esenciales para la conservación de textos religiosos, literarios y científicos de la antigüedad, muchos de los cuales habrían sido perdidos si no fuera por estos esfuerzos. La labor monástica en los scriptoria no solo preservó el conocimiento existente, sino que también fomentó la creación de nuevas obras, enriqueciendo la tradición intelectual europea. La Biblioteca de Alejandría fue un epicentro del conocimiento y la cultura en el mundo antiguo. Fundada en el siglo III a.C., la biblioteca albergaba una de las mayores colecciones de textos del mundo, atrayendo a eruditos de diversas regiones que acudían para estudiar y compartir conocimientos. La biblioteca no solo almacenaba libros, sino que también servía como un centro de investigación y debate intelectual, contribuyendo significativamente al avance de la ciencia, la filosofía y las artes. La influencia de la Biblioteca de Alejandría en la transferencia de información fue monumental. Los esfuerzos por recopilar y traducir textos de diferentes culturas fomentaron un intercambio de ideas sin precedentes. La existencia de esta institución simboliza la importancia de las bibliotecas como centros de conocimiento y de intercambio intelectual, roles que continuaron en las bibliotecas griegas y romanas. Aunque la biblioteca finalmente fue destruida, su legado perduró y sirvió como modelo para futuras bibliotecas y centros de aprendizajes en todo el mundo. El papiro y el papel presentaron revoluciones significativas en los materiales de escritura. El papiro, utilizado ampliamente en el Antiguo Egipto, ofrecía un material relativamente fácil de producir y duradero, permitiendo la documentación y la transferencia de información de manera más eficiente que los métodos anteriores, como la inscripción en piedra. La invención del papel en China durante el siglo II a.C. y su posterior difusión a través de la ruta de la seda llevó esta revolución aún más lejos. El papel era más barato y más fácil de producir en grandes cantidades, lo que facilitó una democratización del conocimiento. La adopción del papel en Europa, como detallan Guillermo Sosa en Origen y Desarrollo del Arte Papelero y Lev Vladimirov en La Ruta del Papel, transformó radicalmente la capacidad de almacenar y difundir información. La transición del papiro al papel permitió la creación de libros y documentos más accesibles y manejables, fomentando el alfabetismo y la educación. La difusión del papel desde China a Europa fue un proceso que tuvo un impacto duradero en la historia de la transferencia de información. A través de la ruta de la seda, el papel se trasladó desde Asia Central hacia el mundo islámico y finalmente a Europa.
Esta transición no fue solo un intercambio de material físico, sino también de técnicas de producción y prácticas culturales asociadas con la escritura y la conservación del conocimiento. La adopción del papel en Europa durante la Edad Media facilitó la producción de manuscritos y documentos administrativos, transformando la capacidad de las instituciones y los individuos para registrar y compartir información. La llegada del papel impulsó una serie de innovaciones en la escritura y la conservación del conocimiento. Las universidades y monasterios europeos adoptaron rápidamente el papel debido a su costo relativamente bajo y su facilidad de producción en comparación con el pergamino. Esto permitió una mayor producción de libros y la proliferación de textos académicos y literarios. La difusión del papel también sentó las bases para la invención de la imprenta de Gutenberg, que revolucionó la capacidad de producción y distribución de libros, democratizando el acceso al conocimiento y fomentando el avance intelectual y científico durante el Renacimiento. La evolución de la encuadernación y el arte de los manuscritos medievales fue fundamental para la preservación y la transferencia de información durante la Edad Media. La encuadernación no solo protegía los textos de los daños físicos, sino que también añadía un valor estético y simbólico a los libros, convirtiéndolos en objetos de arte. Las técnicas de encuadernación avanzadas aseguraban que los manuscritos pudieran sobrevivir durante siglos, facilitando la transmisión del conocimiento a través de generaciones. Los manuscritos medievales, ricamente iluminados y decorados, combinaban arte y funcionalidad, reflejando la importancia de los textos tanto como fuentes de conocimiento como de expresión cultural. Los escribas y artistas medievales dedicaban gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la creación de los manuscritos, utilizando materiales preciosos como oro para sus ilustraciones. Este compromiso con la calidad y la belleza de los manuscritos subrayaba la importancia del conocimiento contenido en ellos y aseguraba su preservación y apreciación. La evolución de la encuadernación y el arte de los manuscritos medievales destaca cómo la escritura y la transferencia de información son tanto procesos prácticos como expresiones culturales esenciales para el desarrollo y la preservación del conocimiento humano. Eje número 5. Transferencia de la información e imprenta. La invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó radicalmente la forma en que se producían los libros. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano por escribas, un proceso laborioso y costoso que limitaba severamente la cantidad de libros disponibles y, por lo tanto, el acceso al conocimiento. Con la imprenta, Gutenberg introdujo un método mecánico para la reproducción de textos utilizando tipos móviles, lo que permitió la producción masiva y a menor costo de libros. Esta innovación no solo aumentó significativamente la disponibilidad de libros, sino que también facilitó la distribución de conocimientos a una escala sin precedentes. Sobrino destaca que la imprenta no solo democratizó el acceso al conocimiento, sino que también jugó un papel crucial en el desarrollo de la alfabetización y en la formación de una esfera pública más informada y crítica. La imprenta facilitó la difusión rápida y amplia de ideas, desempeñando un papel fundamental en la difusión de movimientos sociales y culturales a lo largo de la historia. Según Fabre y Martin, la capacidad de reproducir y distribuir textos de manera eficiente permitió la propagación de ideas revolucionarias como las surgidas durante la Reforma Protestante y la Ilustración. Estos movimientos encontraron en la imprenta un medio poderoso para alcanzar y persuadir a un público más amplio, contribuyendo así al cambio social y político. La imprenta también facilitó el intercambio de conocimientos entre diferentes regiones y culturas, promoviendo el desarrollo de una comunidad intelectual global. Esta capacidad de difusión masiva transformó la naturaleza misma de la comunicación y sentó las bases para la formación de la opinión pública moderna. En América Latina, las primeras imprentas desempeñaron un papel crucial en la difusión de la cultura y el conocimiento durante la colonización y los primeros años de la independencia. Furlong señala que estas imprentas no solo produjeron textos religiosos y administrativos, sino que también jugaron un rol vital en la preservación de la identidad cultural y lingüística de las poblaciones locales. La imprenta permitió la creación de obras que contribuyeron al desarrollo intelectual y educativo de la región, promoviendo el intercambio de ideas y la creación de una literatura propia. Este proceso fue fundamental para el establecimiento de una infraestructura cultural que apoyó el surgimiento de movimientos independentistas y la formación de identidades nacionales en toda América Latina. La introducción de la silografía y la impresión permitió enriquecer los textos impresos con imágenes grabadas en madera. López Anaya, Balán y Castaña explican que esta técnica no solo embelleció los libros, sino que también facilitó la comprensión visual de la información presentada. Las imágenes silográficas, utilizadas para ilustrar textos científicos, religiosos y literarios, ampliaron las posibilidades de comunicación visual dentro de los libros. Esto fue especialmente significativo en campos como la medicina, donde los diagramas y las representaciones visuales contribuyeron a una mejor comprensión de los tratamientos y técnicas médicas. Así, la silografía no solo complementó el contenido textual, sino que también fortaleció el impacto educativo y cultural de los libros impresos. La imprenta transformó radicalmente las bibliotecas y las instituciones educativas, convirtiéndolas en centros de conocimientos accesibles para un público más amplio. Saborriera destaca cómo la disponibilidad creciente de libros impresos en bibliotecas facilitó el acceso a una variedad de conocimientos y literatura. Esto no solo amplió la oportunidad educativa para estudiantes y académicos, sino que también democratizó el acceso a la cultura y la información. Las bibliotecas se convirtieron en espacios claves para la investigación y el aprendizaje. Además, la creación de bibliotecas públicas y universidades contribuyó a la formación de una sociedad más informada y crítica, fomentando el desarrollo intelectual y cultural de las comunidades locales y regionales. Eje número 6. Transferencia de la información y nuevas tecnologías. La transferencia de la información ha experimentado una transformación radical con la llegada de las nuevas tecnologías. McLuhan y Powers, en La aldea global, describen cómo la tecnología ha acortado distancias físicas y temporales, creando una red de comunicación instantánea que ha democratizado el acceso a la información. Esto ha permitido una mayor conectividad y acceso a información en tiempo real, lo cual antes era impensable. Sin embargo, esta evolución también ha presentado desafíos significativos, como la proliferación de información falsa y la dificultad de controlar y verificar la veracidad de los contenidos en un entorno tan vasto y dinámico.
La democratización de la información ha sido una espada de doble filo. Mientras que más personas tienen acceso a una cantidad de información sin precedentes, el control y la supervisión de esta información se han vuelto más complicados. La facilidad con la que se puede compartir información también ha llevado a una saturación de datos, donde la calidad puede verse comprometida por la cantidad. Este fenómeno ha generado una mayor necesidad de alfabetización mediática para que los usuarios puedan discernir entre información fiable y no fiable, destacando la importancia de la educación y la formación continua en el uso de nuevas tecnologías. La digitalización ha alterado profundamente el panorama de los medios masivos, desplazando gradualmente a los formatos tradicionales. Autores como Logan subrayan que la digitalización ha permitido la creación de contenidos interactivos y personalizados, cambiando la manera en que consumimos y producimos información. Esto ha permitido a los consumidores tener un papel más activo en la selección y creación de contenidos, lo que ha democratizado más el acceso a la información y ha hecho que los medios sean más responsivos a las demandas del público. Por otro lado, Lázaro alerta sobre la creciente concentración del poder informativo en manos de grandes corporaciones tecnológicas. Esta concentración puede limitar la diversidad y pluralidad de voces en el espacio público, ya que estas empresas pueden controlar qué información se difunde y cuál no. Además, la monetización de los datos personales y la publicidad dirigida han planteado nuevas preocupaciones sobre la privacidad y la manipulación de la información, subrayando la necesidad de una regulación más estricta y ética en la gestión de la información digital. La industria editorial argentina ha visto cambios drásticos impulsados por las nuevas tecnologías. Según Editores y Políticas Editoriales en Argentina, 1880-2000, y el mundo de la edición de libros de Paidós, la transición del papel a los formatos digitales ha permitido una difusión más amplia de la literatura argentina. Esto ha significado que obras literarias que antes estaban limitadas por barreras físicas, ahora pueden llegar a audiencias globales. Sin embargo, este cambio también ha exigido que editores y libreros tradicionales se adapten rápidamente a los nuevos formatos y plataformas para mantenerse relevantes en un mercado en constante evolución. La digitalización ha traído consigo una serie de desafíos y oportunidades para la industria editorial. Por un lado, ha reducido costos de producción y distribución, permitiendo a autores independientes publicar y distribuir sus trabajos sin necesidad de intermediarios. Por otro lado, la competencia se ha intensificado y los editores tradicionales deben encontrar maneras de agregar valor a sus productos para diferenciarse en un mercado saturado. Este proceso de adaptación no solo implica cambios tecnológicos, sino también una reconfiguración de las estrategias comerciales y de marketing para satisfacer las demandas de un público cada vez más digital. La radio ha sido transformada por la era digital, introduciendo nuevas estéticas y formatos. Estos avances tecnológicos han permitido a los creadores de contenido experimentar con nuevas formas narrativas y llegar a audiencias más amplias y diversas. La radio ya no está limitada a la transmisión en vivo, los oyentes pueden acceder a los programas cuando lo deseen, lo que ha ampliado significativamente el alcance y la flexibilidad del medio. Esta evolución también ha presentado nuevos desafíos. La competencia en el espacio digital es feroz y las emisoras tradicionales deben innovar constantemente para mantenerse relevantes. La digitalización ha democratizado la producción de contenido, permitiendo que cualquier persona con un micrófono y una conexión a Internet pueda crear su propio programa de radio. Esto llevó a una explotación de contenidos, pero también ha hecho más difícil destacarse en un mar de opciones. Las emisoras deben enfocarse en la calidad del contenido y en estrategias efectivas de marketing para atraer y mantener sus audiencias en este nuevo entorno digital. La digitalización ha generado un intenso debate sobre el futuro del libro impreso. Autores como Scolari o Sarlo exploran cómo las nuevas tecnologías han modificado la percepción y el uso de los libros. La aparición de los libros electrónicos y las plataformas de lectura digital han planteado la posibilidad de que los libros impresos se vuelvan obsoletos. Algunos argumentan que la conveniencia y accesibilidad de los formatos digitales superan las limitaciones de los libros físicos, facilitando el acceso a una mayor variedad de textos y permitiendo una experiencia de lectura más interactiva. Sin embargo, otros sostienen que los libros impresos aún tienen un valor insustituible. La tangibilidad de un libro físico, su durabilidad y el placer sensorial de su lectura son aspectos que los formatos digitales no pueden replicar completamente. Además, la digitalización no ha eliminado las desigualdades en el acceso a la información, ya que no todas las personas tienen el mismo acceso a dispositivos electrónicos y a Internet. Este debate subraya la necesidad de coexistencia entre ambos formatos, aprovechando las ventajas de la digitalización sin abandonar las cualidades únicas de los libros impresos. Conclusiones finales. La transferencia de la información y la evolución de los medios de comunicación a lo largo de la historia han sido procesos complejos y multifacéticos, influidos por diversos factores culturales, tecnológicos y sociales. Desde los primeros gritos y señales hasta la invención de la escritura, cada avance en la comunicación ha representado un salto cualitativo en la capacidad humana para transmitir conocimiento y cultura. Los trabajos de Bunac, Cardona y Chirielo destacan la importancia de la escritura como una herramienta fundamental para la preservación y transmisión del conocimiento, y cómo ésta ha evolucionado desde sus formas más primitivas hasta convertirse en un pilar de la civilización. El surgimiento de las bibliotecas en el mundo antiguo, como documentan Johnson y Escolar Sobrino, marcó un hito en la centralización y organización del conocimiento, permitiendo un acceso más estructurado y sistemático a la información. Las bibliotecas de Alejandría y Assur, por ejemplo, no solo fueron depósitos de libros, sino también centros de aprendizaje y difusión cultural. Esta evolución se complementa con la aparición de los escribas, quienes jugaron un papel crucial en la preservación y transmisión de textos, como describen Gaur y Cranmer. Con la llegada de la imprenta en el Renacimiento, descrita por Fabre y Martin, se produjo una verdadera revolución en la transferencia de información. La imprenta permitió la producción masiva de libros, democratizando el acceso al conocimiento y facilitando la difusión de ideas a una escala sin precedentes. Este avance tecnológico, sin embargo, también trajo consigo desafíos como la necesidad de censura y control de la información. En la era moderna y contemporánea, la digitalización y las nuevas tecnologías han transformado radicalmente los medios de comunicación y la industria editorial. Autores como Logan y Scolari exploran cómo la digitalización ha cambiado la manera en que consumimos y producimos información, creando nuevas dinámicas de poder y acceso.
La radio, por ejemplo, ha sido reinventada en la era digital, permitiendo una mayor diversidad de voces y formatos. La conclusión de esta rica evolución es que cada etapa de la transferencia de información ha traído consigo nuevas oportunidades y desafíos. Desde los primeros escribas hasta los editores digitales de hoy, la capacidad humana para adaptarse y transformar los medios de comunicación ha sido constante. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, los desafíos relacionados con el acceso, la calidad y la veracidad de la información persisten. La coexistencia de formatos antiguos y nuevos y la necesidad de una alfabetización mediática digital son esenciales para navegar en el complejo paisaje informativo actual. La historia de la comunicación nos enseña que cada avance no solo amplía nuestro acceso al conocimiento, sino que también requiere una reflexión crítica sobre cómo gestionamos y utilizamos esa información.